Bueno, este es el tema que pretendemos compartir y como les contaba, la idea es abordarlo a partir de la propia experiencia. Ya verán por qué. Y el otro tema es que hasta ahora se ha hablado mucho de redes sociales, desde la primer charla de la doctora Magalí Acuña, hasta ahora, y esto no pretende, o sea, esto se agrega a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Por eso algunas cuestiones serán más lentas. En realidad, todo empezó con una revista el 11 de mayo de 1888, que es el Estandarte Evangélico, una de las publicaciones más antiguas, que devino en los años 90, como bien dice ahí, cuando apareció Internet. Esa es una estadística que yo encontré por ahí, que es del 2018, pero verán que ya en aquel entonces la penetración que había de Internet en el continente era muy amplia, y entonces de a poquito, en la medida, fuimos haciendo una página web, después apareció, bueno, ya iremos viendo. Pero la cuestión es que el equipo editorial del Estandarte Evangélico de una revista se transformó en un comité de comunicación. Ustedes ven por ahí, por ejemplo, abajo en esa foto de las cuadritas, típico de esta época, el pastor Leonardo Félix, que él ha sido parte del equipo editorial, como el obispo. Esta fue la última reunión que tuvimos del comité de comunicación, y lo que era la dirección del estandarte se transformó en esta coordinación o dirección del área de comunicación de la Iglesia Metodista en Argentina. El comité editorial tiene una particularidad, y es que está integrado por gente que es del campo de la comunicación. Más allá de los roles como el obispo y el secretario de vida y misión que están en esa foto, las demás personas, todas tenemos distintas trayectorias. Está la hermana Dafne Sabanes, el pastor Carlos Valle, digamos, gente que por muchos años estuvieron trabajando en comunicación. No es una comisión nombrada por la Iglesia, sino que integrada a partir de los propios saberes y de la experiencia. Y ahí fuimos utilizando, en la medida que fueron apareciendo, porque estamos hablando desde mediados del año 1995, ya a fines del siglo pasado, fueron apareciendo todos esos distintos medios que fuimos incorporando en la medida de que fueron apareciendo, ¿verdad? Lo cual, por un lado, generó la facilidad de ir aprendiendo con el mundo, porque cuando apareció las páginas web, los criterios en los análisis eran bien diferentes, o cuando apareció Facebook, etcétera, son usos bien diferentes. Así que con el tiempo fue necesario ir conociendo lo que cada recurso posibilita y a quiénes llega. Por ejemplo, todo esto que explicaba el pastor Osías ayer, en la comunicación más interpersonal, es muy válido. Y por eso uno de los temas que hemos estado viendo eh, es que cada comunidad, cada congregación local tiene sus propias redes y las manejan ellos para estar en un contacto más personal con la gente. En el nivel nacional, la comunicación es más bien general, a un público menos identificado, pero de todas maneras podemos ver por ejemplo, esta es una estadística que agregué ayer, el uso que tienen las distintas redes
en América y en América Latina en particular, y el Facebook sigue teniendo la mayor demanda. Y en general, cuando recibimos alguna comunicación en cualquiera de las redes, las contestamos personalmente, pero remitimos a la iglesia local más cercana, sea en nuestro país o en otro país, porque nos ha pasado de gente que ha consultado de Perú, de Colombia o de otros lugares y los hemos remitido a las iglesias de esos países. Pero con el tiempo los distintos medios se fueron como especializando de alguna manera, ¿no? La página web es el espacio en el que de alguna manera vamos colocando reflexiones, noticias, acciones de la iglesia, eventos, pero es el reservorio de todo el material. Hay recursos, hay correspondencia. Ayer subimos, por ejemplo, un saludo del obispo de la Iglesia Metodista Argentina, al obispo de la Iglesia de México, por la desaparición de esas dos mujeres que hubo allá recientemente. Y otro tipo de actividades van quedando ahí, aunque también se colocan en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas, hay también un boletín electrónico que se envía semanalmente con reflexiones y con tiempo de oración y motivos de oración y demás, el leccionario y un boletín mensual donde están todas las novedades de la página web que además ya salieron en las redes sociales, ¿no? La última adquisición fue este WhatsApp Business, como le llaman, que es el medio por el cual la iglesia envía a cada teléfono la información que quiere mandar. No se envía todo para no ser pesados y cargosos, pero sí lo que se considera más importante, ¿no? En el Facebook se publica todo lo que sale en el sitio web y se agrega otra información que no es permanente. Esta mañana, por ejemplo, publicamos un credo que nos mandó una hermana, que hizo ella, que está en el campo de la liturgia, pero eso permite ampliar el alcance de las novedades que están en la página web, pero además permite generar circulación hacia la página web. Muy difícilmente alguien se levanta a la mañana y va a ver la página web de la iglesia, pero sí va a ver el Facebook o el WhatsApp o cualquier otra red, ¿verdad? Podemos ver incluso cómo se organiza estas estadísticas que van a ver, las da las mismas redes. En el caso del Facebook, está la organización por sexo y edades, y se ven que hay mayoría de mujeres en Facebook, pero que la población que lo consulta tiene más de 25 años, o sea, hay un sector de juventud que todavía usa el Facebook. Y con respecto esto a mí me llamó la atención también, las principales ciudades las primeras dos son argentinas, pero la tercera y la cuarta, una es Lima, la otra es Río de Janeiro, que son los que tienen mayor consulta del sitio web. Después sí vuelve Córdoba, una ciudad argentina, Santiago de Chile, San Pablo, México, y o sea que siempre hay que tener presente que cuando ponemos algo en internet, no necesariamente va dirigido a las personas de nuestra propia congregación. Estamos publicando algo en el mundo, ¿no? Si bien ahí vemos que solo el 45% son gente de Argentina, pero
le sigue Brasil con un 15%, luego Estados Unidos, después Chile, México, Perú, Puerto Rico, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, o sea que en realidad la gente que mira las redes sociales nuestras tienen más que ver con el idioma en que publicamos que con el país o las personas que nosotros imaginamos, ¿no? En el caso de Twitter, el Twitter en el mundo no es de mayor uso en Argentina, incluso en América Latina, pero amplía en ciertos sectores la información. Como verán, la estadística de nuestro Twitter no es demasiado alentadora, pero realmente no es mucha gente la que utiliza Twitter. En el caso de Instagram, también publicamos, como decía Hanna hoy, girando en torno de algo visual, de algo que se muestre, y el grupo de edades, si bien es mayormente en personas más jóvenes, también hasta 25 años hay una cantidad de personas importantes, ¿no? Las ciudades, estas sí son, recién la quinta es Montevideo, que es una de que no es de nuestro país, y casi el 67% es Argentina, pero le sigue Brasil, Chile, Perú, Uruguay, realmente esto reafirma que cuando pensamos en el público al que nos dirigimos, estamos más pensando en gente que maneje el idioma que la gente de nuestra iglesia, digamos, ¿no? No es lo mismo cuando vamos a nuestra iglesia local y tenemos la gente ahí, ¿verdad? En el caso del YouTube ha tenido muchísima relevancia en esta época de pandemia. Acá se da un fenómeno que a mí me llama la atención porque el nivel de producción de las iglesias locales, de pastores y pastoras y demás, ha aumentado enormemente, a tal grado que yo suelo decir en broma que hay gente que está orando hoy más que en toda su vida y ora en video y lo sube. Hay iglesias locales que reciben un devocional diario, por ejemplo, hecho en video, cosa que antes no hacían, ¿sí? Yo no digo ni que esté mal ni que esté bien, me llama la atención el afán y la cantidad de producción que se está haciendo, ¿no? Lo particular del YouTube es que tiene muchísima más participación de mujeres que varones y mayormente empieza a tener relevancia por encima de los 55 años de edad. Y la mayoría de los materiales de culto, de devoción que se envían en la Iglesia Nacional están en el domingo a la mañana, en el mismo horario tradicional de nuestros cultos, ¿no es cierto? En cuanto a países principales, sí, la Argentina tiene un gran caudal y son justamente los devocionales y cultos y las canciones e himnos que se publican, que son más breves. La gente suele ver videos cortos, digamos. Es importante analizar estas estadísticas en nuestras propias redes porque nos dan una pauta de quiénes están mirando y qué tipo de uso hacen, ¿no? El otro tema que también es interesante, que también lo mencionaron en alguna de las charlas anteriores, es que la gran mayoría de la gente, como más del 70%, utiliza todas las redes en celulares. O sea que es una pantalla chiquitita así. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en imágenes, cuando pensamos en textos, en tamaño de los textos, tenemos que tener en cuenta que la pantalla es así pequeña. Yo tengo este celular y es un celular grande.
es importado y verán que pagué todos los impuestos. Este, y que entonces lo que uno muestra, sea en video, en imagen o incluso en audio, tiene que estar pensado para los celulares. El audio de la mayoría de los celulares no es de gran calidad y no suele ser de gran volumen. Entonces, las cosas tienen que estar producidas también en función de la mayor cantidad de aparatos con el que se va a recibir y reproducir. Si hacemos una comparativa de edad y sexo, por ejemplo, entre Facebook, Instagram y YouTube, vemos que entre el Facebook y el Instagram no hay mayores, grandes diferencias, sí las hay en los videos de YouTube, ¿verdad? En el caso del WhatsApp, que como les decía, se usa por ser una comunicación más directa e instantánea, y se envía los enlaces a devocionales, cultos, conferencias online, recursos y otra información a pastores y pastoras, al liderazgo laico, a funcionarios de la iglesia y a otras personas que lo solicitan. Pero se trata de no mandar más de un mensaje cada 2 días, día por medio como mucho, justamente para cuidar la saturación, diríamos. O sea, sabemos que la gente está recibiendo mucho material y no se quiere cansar a la gente con la cantidad de cosas que se envían, ¿no? Entonces, como bien decía Osías ayer, uno tiene que tener presente de que todo comunica y todo lo que comunicamos necesariamente es testimonio de ese evangelio que profesamos, ¿sí? Y eso nos lleva a tener, en primer lugar, tener que tener en cuenta a aquellas personas que reciben aquello que producimos, o sea, no dejarnos llevar ni por el estereotipo de las redes sociales, cualquiera de ellas, ni pensar que las personas que reciben esos mensajes son solamente la gente de nuestra iglesia, ¿sí? Yo he recibido mensajes de personas que en este tiempo confiesan no ir, hace 20 años que no van a una iglesia evangélica y que vieron algo que les gustó en la red y que entonces quieren acercarse a una iglesia local o que algún pastor tome contacto con ellas. Yo mismo, desde mi tarea pastoral en mi iglesia local, he llamado por teléfono a personas que lo han pedido, que querían hablar con un pastor y que manifiestan su voluntad de acercarse a la iglesia cuando sea posible. En Argentina y en Buenos Aires en particular tenemos las iglesias cerradas, no es posible tener otras actividades, pero entonces todo proceso de comunicación se hace en función de aquellas personas aquella persona o aquellos grupos de personas a los que va dirigido. Por eso es importante adecuar la información que se envía a esas personas que usan las redes, que usan nuestras redes. Por eso es importante acceder a las estadísticas de las distintas redes y analizarlas un poco. Sabemos de qué ciudades son, de qué, bueno, hay un montón de info, hasta sabemos qué aparato usan, lo que sea. De todas maneras, cualquiera sea la manera que nos estamos comunicando, las personas con las que nos estamos comunicando, siempre la manera en que nos comunicamos tiene que ser la que esa otra persona mejor aproveche, mejor lo reciba, ¿no? Eso es propio de cualquier proceso de comunicación. Por eso decía que todo lo que hemos visto y escuchado hasta ahora es válido y todo suma a la hora de la creación, desarrollo y mantenimiento de páginas y redes sociales,
pero siempre tiene que estar, tenerse conciencia de aquí con quién estamos hablando, ¿sí? Una red social se dirige a la persona que lo está mirando, es uno, o sea, yo miro la red social y me hablan a mí, ¿sí? No le hablan a un gran grupo. Entonces, lo que miro, lo que leo, la imagen que veo, el video que veo, tiene que estar pensado para que yo lo entienda y que yo reciba ese testimonio y esa acción de amor que, que se, que se pretende. No digo que siempre se logre, muchas veces no se logra y el público a veces es muy amplio, digamos que uno necesariamente está pensando de todo ese público que puede acceder a eso que uno publica, porque este es un medio de publicación, uno toma un sector y no puede dirigirse a todo el mundo. Pero sí subrayo otra vez lo que decía el pastor Osías ayer, de que uno tiene que tener esa voluntad del contacto personal, aunque esté mediatizado en una fotografía, en un video, en un título, en un desarrollo, tiene que estar justamente atendida esa red social por alguien que tenga esta sensibilidad y esta voluntad de testimonio. A mí me ha tocado no solo generar estas redes sociales, sino que al día de hoy las sigo atendiendo y estoy buscando un sucesor ya, más joven. Pero realmente cuando uno recibe una consulta, un mensaje, la respuesta que se espera es una respuesta pastoral, una respuesta que contenga, que acompañe. Ha habido gente pidiendo oración, pidiendo acompañamiento, pidiendo consejo, pidiendo el testimonio de amor que se entiende que solo podemos dar como desde nuestra propia fe, ¿verdad? Ese es el planteo.